Hoy no vamos a construir ni montar nada. Hoy simplemente os voy a contar una historia. Saludos navegantes y bienvenidos a la historia... Saludos navegantes y bienvenidos a otro episodio de The Low Cost Sailor. Hoy os voy a contar la historia de cómo hemos llegado aquí, a este canal y el porqué de este proyecto. Tener un barco, especialmente un barco de vela, ha sido mi sueño de los últimos años. Pero esta pasión no ha sido algo que me haya venido innato o que haya mamado desde pequeño. No vengo de una familia con una aficionada a la náutica, ni mis padres me llevaban a dar clases de vela, ni nada similar. De hecho, mi padre, desde que se mareó por primera vez hace unos 50 años, no se ha vuelto a subir nunca en un barco, ni siquiera en este. Pero si nos remontamos un poco a los orígenes de mi afición, ya de pequeño sí que había probado fugazmente los deportes náuticos. A través de mis primos, que me iniciaron un poco en el mundo del windsurf, subir la vela y caerme, y alguna vez con mi hermano probé hacer un poco de esquí acuático, pero poco más. Mi verdadera entrada en los deportes náuticos vino ya años después. Estaba trabajando, buscando un poco una escapatoria de esa monotonía del trabajo, pues empecé a volver un poco al mundo del agua. Primero empecé con algo muy sencillo, con una piragua. Muchas excursiones con ella, cargando de un lado para otro con la vaca del coche llena de trastos, descubriendo sitios nuevos, pero al final, para disfrutar de la piragua, había que buscar un sitio diferente cada vez que explorar. Y entonces comencé a complementarlo un poco con el windsurf. Y ahí nació mi primer paso real hacia el mundo de la náutica. Descubrir por primera vez el placer de desplazarse impulsado por el viento. Eso me cautivó. Muchas horas en el agua, aprendiendo, disfrutando, evolucionando. Del windsurf pasé al kitesurf y los días de navegación se multiplicaron, llevando mis trastos a todas partes y viajando a navegar a sitios nuevos. Pero un buen año cambié de trabajo, me encontré con nueva gente, compañeros que después se convirtieron en grandes amigos y que son parte fundamental de esta historia. Un buen ejemplo es Carlos, gran amigo, socio de esta aventura, que de vez en cuando oiréis reírse detrás de la cámara y artífice de la calidad de los vídeos que normalmente veis. Pues él fue el primero que me empezó a sacar en barco. En el barco de su padre, una motora de 6 metros, con muchos años a la espalda, pero que nosotros convertimos un poco en nuestro centro de recreo de verano, echando días de aventuras y montones de experimentos en él. Yo por aquella época aún no tenía ninguna titulación náutica. A base de salir en el Trastorillo, que es como se llama el barco en cuestión, pues fui cogiéndole el gusto. Pero sin duda, el punto de inflexión en el mundo de la náutica para mí fue mis primeras vacaciones en barco. Alquilar un barco, llevar la casa a cuestas, navegar impulsado por el viento, parar, bañarte, estar con los amigos. La sensación de libertad me cautivó enseguida. Tanto que repetimos en muchas otras ocasiones, navegando por Baleares normalmente, acompañados de algunos de mis amigos que sí que tenían los títulos correspondientes y más o menos las habilidades para llevar los barcos entre todos. Y ya completamente decidido que la náutica me gustaba, comencé a estudiar y sacarme los diversos títulos náuticos que ahora tengo, haciendo las pertinentes prácticas y aprendiendo todo lo que pude o todo lo que aprendes con los títulos oficiales. Ahí ya se veía que yo ya quería tener un barco. Con más imaginación que dinero, me limité a construirme todo tipo de artilugios flotantes que en algunos casos podían recordar fugazmente a un barco, pero que estaban muy lejos de ser. Ponerle un motor a una piragua, juntar 2 piraguas y hacer un catamarán, ponerle una vela a ese catamarán, ponerle un motor fuera borda, reciclar todo tipo de cacharros flotantes que me iban donando por ahí. Bueno, un montón de experimentos que surgieron de las ideas que tenía en esos momentos. Pero para comenzar a navegar de verdad y aprender, lo que tuve que hacer es enrolarme en un barco de regatas. Es lo más recomendable. El Quirios. Ahí es donde aprendí de verdad a navegar. Una verdadera escuela de navegación para mí, gracias a José Luis, su patrón y armador, y a tripulantes mucho más experimentados que yo, como Nando, Jorge, Marcel y muchos otros, de los que fui aprendiendo poquito a poco los conocimientos que he ido adquiriendo. Regatas por la bahía de Santander, regatas por el Cantábrico y algunas regatas ya más lejanas de varios días por el Mediterráneo fueron una gran escuela para mí. Y así estuve hasta que mis ganas de tener un barco y sobre todo el impulso de mi amigo Alfonso me dio el empujón necesario para comprar nuestro propio barco. Y mi descubrimiento fue que comprar un barco no es tan difícil. Los hay de todos los precios, tamaños y antigüedad imaginables. En nuestro caso fue un Beneteau 321 de 20 años de antigüedad, que compramos en La Coruña y trajimos navegando a Santander aventuradamente con una tripulación más llena de buenas voluntades que de habilidades. Pero ahí descubrí que el verdadero problema no es comprar un barco, sino mantenerlo. Todo aquello que suena náutica o lleva la palabra náutica es caro de por sí. Empezando por buscar un amarre donde dejar el barco, que en algunos puertos
se cotiza más que el oro. O cuando se te rompe cualquier cosa o le quieres añadir algo a tu barco, que desde que lo compras con esa etiqueta de náutico hasta que las trabas que te pone la administración después para instalarlo, las homologaciones que a veces son contradictorias, todo parece ser que es pasar por caja. ¿Cuánto más barato sería todo si se quitase el cliché de que la náutica es algo elitista para ricos y la administración llevase la legislación al punto razonable, a donde está en otros países civilizados, en los que no hay tantas trabas, los amarres son mucho más asequibles y todo es más barato? Pero eso no hace que haya un mercado más pequeño o que se gane menos dinero con ello. Eso lo hace más popular y todo el mundo gana más. Así que como mi interés siempre ha estado en mantener mi barco en buen estado y hacer todas las mejoras de que puedo, y sin embargo mi presupuesto nunca ha estado acorde a mi interés por las mejoras, he tenido que ir buscándome la vida para encontrar soluciones de bajo coste que pudiese usar en mi barco y que sustituyesen aquellas cuyo precio las hacía inaccesibles para mí. Con los años he incorporado decenas de esas mejoras en el barco. Cámaras para vigilar o navegar, sistemas para detectar inundaciones, incendios, instrumentos de navegación y vigilancia, 1000 inventos para superar emergencias en la mar o para simplemente hacernos la vida más confortable y más cómoda en el barco, que muchas veces, por precios irrisorios, como puede ser menos de 10 euros, hacen las veces de algo que vale 10 veces más y que tiene esa etiqueta náutico en ello. Y esa es la intención de este canal y del blog asociado. Simplemente, con espíritu didáctico, compartir esas ideas que os puedan ser útiles a los demás y más allá de que las realicéis tal cual, las podáis adaptar un poco a las necesidades de vuestros barcos, porque cada barco es un mundo. Ya sea porque tenéis un velero similar a este, o uno completamente distinto, o un barco a motor, o ni siquiera un barco, una autocaravana, o una furgoneta de campaña, vuestra segunda casa. Muchas de las ideas que vamos a dar aquí se van a poder adaptar a cualquiera de esos entornos y os van a ser terriblemente útiles porque son un montón de ideas muy ingeniosas que os van a gustar. Así que yo os animo a seguirnos, a disfrutar con los vídeos y los posts que publicamos, y si nos queréis ayudar para que esto siga adelante, lo podéis hacer de una manera muy sencilla. Simplemente suscribiros al canal, seguirnos en las redes sociales y si contamos algo que os gusta, darnos un like. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Nos vemos en próximos episodios. Hasta luego. Hasta luego. Vale, vamos. Suscribiros.